Bienvenidos a un nuevo vídeo porque hoy ya tenemos disponible para descargar iOS 17.1. Así que si no quieres perderte ninguna de las nuevas funcionalidades, quédate con nosotros. ¡Empezamos! iOS 17.1 trae muchas novedades, tanto en rendimiento de nuestro sistema como nuevas funcionalidades que vamos a poder utilizar desde ya si has actualizado. La primera de ellas están en Apple Music, donde vamos a tener listas colaborativas y vamos a poder marcar como favoritos las canciones y que Apple Music nos cree una lista predeterminada con todas ellas de manera individualizada. Y es que ahora Apple Music nos va a dejar, como os comentaba, marcar cualquier canción como favorita. Simplemente tendremos que entrar en la reproducción y pulsar la estrella. Una vez lo hemos marcado, se nos creará una playlist automáticamente con las últimas que hemos ido añadiendo. Aquí tenemos todas, como podéis ver, las que hemos ido marcando como favoritas para tenerlas todas en una única playlist. Otra de las mejoras con iOS 17.1 viene en AirDrop, en la transmisión de ficheros. ¿Qué vamos a poder hacer ahora? Bueno, si hemos iniciado cualquier transferencia estando cerca, con cualquiera de nuestros amigos o entre nuestros propios dispositivos, esta transferencia va a poder finalizar por internet. Si nos alejamos, si me tengo que ir a otro sitio, esa transferencia ya no vamos a tener que tener los dispositivos pegados para que estén conectados entre sí, sino que finalizará de forma automática por internet, algo desde luego comodísimo. Otra de las funcionalidades interesantes vienen en la parte de personalización, en la parte del fondo de pantalla, donde ahora vamos a tener la posibilidad de hacer de forma más sencilla, ya que vendrá un botón dedicado a ello, poder ajustar cualquier foto al ancho, al largo de la pantalla. Es decir, vamos a poder ajustar el fondo de pantalla mucho más fácil. También viene acompañado de los típicos ajustes que ya tenemos, de poder cambiar el desenfoque a nuestro gusto. Es decir, lo único que va a hacer esta nueva funcionalidad en iOS 17.1 es ponérnoslo más fácil para que el ajuste a pantalla completa de la foto que queramos, aunque no se adapte, sea más sencillo. Otra novedad también en la parte de los fondos de pantalla es que vamos a poder elegir el álbum de fotos que queremos que salgan de forma aleatoria. Ya sabéis que tenemos ahora mismo desde iOS 16 la posibilidad de que el fondo de pantalla vaya rotando en base a fotos aleatorias, pero ahora vamos a tener la posibilidad de elegir que esta rotación sea únicamente para las fotos que están dentro del álbum que elijamos. Algo que la verdad que está muy bien porque no siempre quieres ver los mismos tipos de fotos, entonces vamos a poder elegir qué queremos que se vea o sobre qué tipo de fotos vaya rotando. Si lo que queremos es probar a adaptar de forma automática el fondo de pantalla, ahora con una imagen que no se ajuste completamente lo vamos a tener más fácil, y es que Apple nos permite, ahora pulsando en los tres puntitos, ampliar el fondo de pantalla para que se adapte de forma automática. También comentábamos la posibilidad de elegir para las fotos aleatorias un álbum específico. Simplemente vamos a tener que seleccionar este tipo de fondo de pantalla y seleccionaremos el álbum preferido. En este caso, favoritos como ejemplo, pero será tan sencillo como seleccionarlo a la hora de elegir fotos aleatorias como fondo de pantalla. Por otro lado, tenemos mejoras en el modo reposo. Sí, el modo tan comentado desde iOS 17. ¿Qué vamos a poder hacer ahora en este modo reposo? Bueno, vamos a tener la posibilidad de ajustar para que a los 20 segundos la pantalla se desactive totalmente. Esto viene sobre todo bien para cuando queramos configurarlo en dispositivos que tengan Always On Display, para que no esté siempre activo, sino que en ese periodo de tiempo de los 20 segundos, en lo que sí que vamos a estar viendo el modo reposo, con nuestros widgets, con la hora, con lo que queramos, a los 20 segundos se va a apagar. Y también vamos a tener la posibilidad de ajustar para que si nota movimiento el iPhone o nuestro dispositivo se active directamente. Es decir,
Podemos desactivarlo para cuando salgamos de la habitación, que a los 20 segundos se apague solo y cuando volvemos a entrar, por ejemplo, que note nuestra presencia, note movimiento, se active y así podamos ver la pantalla de nuevo. La verdad es que está muy bien esta nueva funcionalidad. Es un ajuste que veo bastante interesante para el modo reposo, aunque no sea del todo un fan. Por último, ¿qué más cosas nos trae iOS 17? Bueno, como ya sabéis, nos trae mejoras en la seguridad como cada una de las actualizaciones y ya solo por eso es muy recomendable actualizar. También nos trae solución, después de que se lanzase la segunda Release Candidate también solo para los iPhone 15, nos trae una solución para el problema en los reinicios nocturnos que hemos tenido. Como ya sabéis, la semana anterior hubo un montón de usuarios, en los que me incluyo, hemos sufrido reinicios nocturnos en los que nos despertábamos, teníamos que meter el PIN del iPhone, algo un poco extraño, pero resulta que es que el iPhone se apagaba por la noche y si nos íbamos al uso de la batería veíamos ahí un huequecito en blanco que era que no se sabía si el iPhone estaba cargando, si no, y era por ese mismo motivo, porque se reiniciaba de forma automática por las noches. Otras cosas que nos trae, otras mejoras pequeñas, también nos trae mejoras en ese límite al 80% de la carga, en los que algunos usuarios y algunas veces no acababa de funcionar de forma completa. Y también tenemos algo que ya venía en iOS 17, pero que se refleja en esta mejora de iOS 17.1 y que a mí me pareció muy curioso y me gusta, y es que ahora en la Dynamic Island vamos a ver el icono o vamos a ver una linterna cuando la tengamos activa. La verdad es que es muy útil porque muchas veces activas sin querer la linterna cuando tienes la pantalla bloqueada, así que ahora tendremos mucha más facilidad para darnos cuenta gracias a ese icono de linterna encendida con iOS 17.1. Y hasta aquí las novedades de iOS 17.1. Si te ha gustado, acuérdate, suscríbete a nuestro canal, ponnos un comentario, danos un buen me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.